Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis vosotros poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén como de camino, un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, sigue diciendo Pedro, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Tenga su Biblia abierta, hermano. La pregunta para nosotros es: ¿cómo dirige Jesucristo a su iglesia?
cómo dirige a Jesucristo su iglesia, cómo dirige a Jesucristo a los cristianos. Y con la ayuda de Dios vamos a contestar esa pregunta estudiando el libro de los Hechos. Ahora, no ignoremos de que hay diferentes opiniones sobre este libro. Hay interpretaciones equivocadas. Algunos leen el libro de los Hechos y los fenómenos que suceden, por ejemplo, el día de Pentecostés, ¿verdad? Las lenguas. Bueno, yo no sé por qué quieren que solo las lenguas se repitan y no el viento recio y las llamitas de fuego, ¿verdad? Escogen solo una de las manifestaciones, pero hay grupos que piensan que debe haber derramamiento de lenguas en los cultos todos los días o a menudo. Otros miran la iglesia. ¿Está bien? Uh-huh. Ahí está. Apareció. Muchas gracias. Y que no gire, que esté directo aquí. 3, ahí, perfecto, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Otros ven en la iglesia de Jerusalén, cuando compartían las cosas, lo ven como un modelo para el comunismo. El punto es este, hermanos, que el libro de Hechos tiene muchas cosas muy importantes, muy interesantes, y nuestra tesis va a ser si es modelo para la forma en que Cristo va a dirigir su iglesia. Sin embargo, necesitamos ver que hubo un proceso, un desarrollo, que no simplemente todo se aplica así literalmente como sucedió en todo momento. Ahora, lo primero que vamos a notar es que el nombre del libro no debe ser Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podría ser? ¿Hechos de quién? Hechos de Jesucristo. Vea lo que tenemos aquí, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que he recibido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y que vamos a leer en capítulo 2, que ese Espíritu Santo cae sobre la iglesia. Este libro es acerca de Jesucristo, ¿cómo se llama el libro que este autor escribió sobre lo que Jesús comenzó a hacer? ¿Cómo se llama ese libro? El Evangelio de Lucas, porque es Lucas que escribe Hechos. Ahora, Jesús comenzó a hacer todo eso hasta llegar a su crucifixión y resurrección. Ahora Lucas retoma lo que Jesús iba a seguir haciendo con los apóstoles, con Pablo, hasta el final del libro de Hechos. El libro es los Hechos de Jesucristo. Ahora, nosotros podemos apreciar perfectamente claro de que todo el plan para la iglesia es enseñado y ejecutado por Jesús. Los comienzos, versículo 1 y 2, Jesucristo da instrucciones por el Espíritu Santo. Y necesitamos hacer una pausa y notar algo súper importante que se pierde de vista en muchas ocasiones. Jesucristo recibió el bautismo del Espíritu Santo visiblemente.
aquí hay misterio, hermanos. Hay misterio entre la esencia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por un lado, y un plan de redención que se desarrolla históricamente por otro lado. Jesús era uno con el Espíritu. ¿Qué significa que bajó entonces en forma de paloma el Espíritu Santo sobre él? ¿No tenía el Espíritu Santo Jesús? Por supuesto lo tenía. Pero el Mesías, el hombre Jesús de Nazaret, debía recibir según las promesas que sería ungido de forma especial de Dios, de su Espíritu, para realizar su obra. Entonces, en el plan histórico de la redención, el Mesías recibe visiblemente la unción del Espíritu de Dios. Y Jesús, desde el Antiguo Testamento, se había prometido que el Mesías daría el Espíritu Santo. Y Jesús promete, Juan bautizaba con agua, mas yo bautizaré con el Espíritu Santo. Y todo eso sucede como en un plan histórico. Y vemos que el Espíritu Santo ahora, después de que Jesús cumpla la redención, recuerden en la cruz cuáles fueron sus penúltimas palabras, cuál es la penúltima frase antes de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de eso, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Jesús, al consumar la salvación, morir, resucitar a los 3 días, asciende. Fíjese en capítulo 2, si tiene su Biblia abierta todavía, versículos 32 y 33, el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Aquí una vez más, hermanos, no se confunda. No es que Jesús no fuera uno con Dios. No es que no tuviera el Espíritu Santo, por decirlo así. Aquí lo que Pedro está diciendo es que recibió la promesa del Espíritu Santo para dar algo con Él, para hacer algo con Él. Recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La venida del Espíritu Santo con señales poderosas sobre toda la iglesia. Jesucristo ahora, por decirlo así, es poseedor del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no se puede separar Jesús del Espíritu, ni el Espíritu de Jesús. Y eso sucede. ¿Cuántos círculos religiosos enfatizan el Espíritu Santo a expensas de Jesús? Hablan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Y Cristo? Llega a aberraciones tan profundas que algunos han enseñado que usted puede recibir a Jesús, pero necesita hacer otras cosas para poder recibir el Espíritu Santo. Primero se cree en Cristo, pero después necesita cumplir con ciertos requisitos para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es posible bíblicamente. Ok, veamos en 2 de Corintios, tenga su dedo en Hechos y busque solamente un versículo que vamos a ver, hermanos. 2 de Corintios capítulo 3, solo uno. Si tiene interés en esto, converse conmigo, por favor. 2 de Corintios capítulo 3. No hay versículo más claro que 2 de Corintios 3, 16 y 17.
Pero cuando se conviertan al Señor, está hablando de la diferencia de solo leer la ley aparte de ver a Cristo, lo que algunos judíos estaban haciendo. Y no había vida. Era una ley que más bien daba muerte, porque la ley dice obedezca o muere. Y la ley, aparte de Jesucristo, más bien es un arma de muerte. Y es un velo que nos enceguece. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad de la muerte y libertad de la condenación. Pablo está contrastando el ministerio de Cristo en el Espíritu del ministerio de la ley aparte de Cristo y el Espíritu. ¿Y qué es lo que dice? El Señor es el Espíritu. Entonces más claro no puede quedar, hermanos, que después de ascender al cielo Jesucristo, recibe el derecho, Cristo recibe el derecho de derramar. Recuerde la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos: no lloren, no se entristezcan, volveré a vosotros. Pero no está hablando de la segunda venida. Mandaré el Consolador, el Paracleto. Yo volveré en la persona del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cómo está Cristo con nosotros? Obviamente no está aquí en cuerpo. No está Jesús de Nazaret en cuerpo. Ese cuerpo está en algún lado. Está a la diestra del Padre. Pero Cristo, creemos que Cristo está con nosotros. ¿Cómo? Mediante su Espíritu. Porque la cena que celebraremos dentro de 15 días, porque la cena del Señor es efectiva en impartir gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, mediante su Santo Espíritu, la hace efectiva. Entonces, hermanos, es súper importante saber que Jesucristo, aquí en Hechos, volviendo a Hechos, capítulo 1, mediante el Espíritu Santo, Jesucristo da las instrucciones, porque Jesús ahora y el Espíritu Santo son inseparables. Segundo puntito aquí, Jesús se encarga de escoger su personal. En versículo 24, ellos reponen a Judas, ¿verdad? Y vean la oración en versículo 24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y echan suertes, y Jesús escoge a Matías. Jesús está dirigiendo todo. Jesús les va a dar poder. En versículo 8 dice que recibiréis ¿qué? Poder, y me seréis testigos. Más adelante en el libro, Jesús escoge, ¿cómo llaman en los ejércitos las fuerzas especiales? ¿Cómo se llaman? Los marines. O no sé cómo llaman las fuerzas especiales. Pero todo ejército tiene una élite de fuerzas especiales. Pues en capítulo 9, Cristo elige a Saulo. Y le dice a Ananías, vaya, ore por él, porque le mostraré lo que tengo planeado. Él será mi testigo a los gentiles, ante reyes y a los judíos también. Jesús está controlando la historia, hermano. Y Jesús da las órdenes estratégicas. Vea versículo 18. Vea capítulo 18. Pobre Pablo había sido golpeado, apedreado, apaleado. Pablo estaba ya con miedo de todo lo que le podía pasar. Y está en Corinto y se está calentando también en la situación en Corinto. Y Pablo hacía un tiempo lo habían dejado por muerto, tan golpeado. Oiga, usted apedrea a una persona y la deja por muerta. ¿Cómo está esa persona? ¿En qué condiciones está? Imagínense los moretes, los golpes, la sangre. Lo juntaron
y para sorpresa de los pobres discípulos, pensando que lo iban a tener que ir a enterrar, encuentra que está vivo. Bueno, todo eso había pasado a Pablo, pero vea lo que pasa en Corinto 18, Hechos 18. Pablo quiere irse, quiere salir. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Claro que estaba temeroso Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo está manejando el plan, hermanos. Cristo está dando las órdenes estratégicas. Ahora bien, Jesús no sigue haciendo las cosas exactamente igual como hacía con los apóstoles. Pero estamos viendo que en primer lugar este libro se trata de los hechos de Jesucristo. Esa es la primera observación. Y segundo, se enseña con claridad que Jesús se hace responsable por su iglesia. Está presente, está activo, está actuando porque hay enemigos afuera y hay desobedientes adentro. Pensemos en Ananías y Zafira. Pero ninguno de ellos, ni enemigos afuera, el Sanedrín, ni los hipócritas internos, Ananías y Zafira, podrá detener el plan maestro del Señor, el Señor Jesucristo. Y eso es un punto importante que quiero que recordemos para este estudio de Hechos. Ahora, hermanos, hablemos de nosotros. Hay un enemigo de toda la vida que llamaremos el deísmo pragmático. ¿Qué es el deísmo? El deísmo, así como se conoce en la historia, surge después de la Ilustración, el racionalismo. El hombre creía entender las leyes de la naturaleza y los científicos y los filósofos y la sociedad entera occidental empezó a decir, no hace falta Dios porque comprendemos el mundo. Bueno, creemos que puede haber un Dios creador, pero ese Dios es como el relojero y Él le dio cuerda al planeta con leyes que comprendemos, leyes, gravedad, fuerza, causa y efecto, etc. Entendemos todo eso y no hace falta pensar en Dios. De hecho, Dios está lejos. Dios le dio cuerda al planeta y se fue de vacaciones. Ese es el deísmo. El deísmo fue el primer paso hacia el ateísmo. Y el ateísmo se convirtió en nuestros tiempos al panteísmo pagano. Ahora, estoy diciendo que se nos presenta una tentación todavía en la iglesia de deístas pragmáticos. ¿Qué es un deísta en la práctica? Un cristiano deísta nunca va a decir, yo soy deísta. Pero en la práctica mostramos que somos deístas, pensando que Dios está lejos, Cristo está lejos, no está involucrado, no está aquí presente. Y les quiero sugerir varios indicadores que usted podría ser tentado por el deísmo pragmático. Primero, poca oración.
El deísta de por sí cree que Dios está largo, está lejos. ¿Para qué orar? El deísta hace poca oración en general y cero oración por versículo 8. ¿Qué es versículo 8? Ese debe ser el lema de este mes. ¿Me seréis qué? Testigos. Cero, el deísta, cero oración. ¿Qué va a orar para ser testigo de un Dios que está lejos y un Jesucristo ausente? ¿Cómo está usted, amigo? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste al Señor? Hazme testigo tuyo, Dios, Cristo, por favor. ¿O está resbalándose usted al deísmo? Segundo, me permito niveles de estrés no normales, niveles de estrés elevados o niveles de ansiedad elevados o niveles de desánimo elevados. ¿Y cómo es eso? Usted dice, de cómo no va a ser si Dios está lejos, no interviene, y Cristo está lejos, y su Espíritu Santo no está aquí conmigo, y su palabra no es viva. ¿Cómo no va a pasar en este mundo que enfrentamos dificultades? Por supuesto, el deísta pragmático va a tener niveles de estrés, desánimo, ansiedad elevadísimos. ¿Qué pensará Jesucristo? ¿Qué pensará Jesucristo que prometió estar junto a nosotros en todo momento? Aunque solo 2 o 3 se reúnen en su nombre, promete estar ahí de forma especial. Y los cristianos andamos estresándonos y colapsando. No sirviendo porque estoy tan desanimado y tan descompensado. No puedo cumplir con mis deberes en la casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Qué pensará Jesucristo? Es una bofetada a su cara. Al Jesús que promete estar. Es como que Jesús estuviera frente a nosotros y nosotros cacheteándole, diciendo, usted no está y no importa y no hace nada. Eso es lo que estamos diciendo. Deístas, Cristo no está. 3. Medito en las muchas cosas malas en el mundo y en la iglesia y paso tiempo criticándolas, más tiempo que apreciar lo bello que Cristo, el Cristo presente, está haciendo. Me permito meditar en cosas malas que sobreabundan. ¿Quién lo niega? Un montón de cosas malas, donde quiera que vea, en el mundo, en la sociedad, en el país, en la iglesia. Me permito meditar en eso, criticarlo, más que apreciar lo bello de la gracia de un Cristo presente. Deísta en la práctica. Mídase usted, compañero. 4. Número 4. ¿Qué es otra prueba que puedo estar siendo tentado a ser un deísta en la práctica? Echo mano a técnicas humanas. Echo mano a técnicas humanas para resolver mi vida. El matrimonio, no busco a Cristo en su palabra, en el pastor, con los ancianos.
recurro a los psicólogos, los life coach, quienes sean. Mi familia, mis hijos, decisiones económicas. En la iglesia puede suceder también técnicas humanas, humanistas, para hacer crecer la iglesia. Esto no es nada nuevo, hermano. Desde que Sara le dio Agar a Abraham, los hombres estamos recurriendo a técnicas nuestras porque Dios está lejos. A Abraham y a Sara les faltaron fe en el Dios presente que había prometido y quisieron resolver a lo humano. Y no le fue bien. De Ismael salieron los árabes, eternos enemigos de los mismos judíos hasta hoy. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando recurrimos a nuestros propios resoluciones. Echamos manos a técnicas humanas para resolver en vez que los medios de Dios. 5. Decimos cosas como estas: yo nunca la puedo perdonar. O él nunca va a cambiar, ¿para qué esperarlo? O no vale la pena gastar tiempo en esa gente, no hay esperanza. El deísta pragmático solo ve situaciones así como están, sin nada más. No puede ver a un Cristo que tiene el futuro en su mano. Y un Cristo que ha hecho conmigo mismo un milagro de cambiar corazón de piedra en corazón de carne vivo. Entonces nos permitimos mirar solo con estos ojos físicos sin poder mirar a un Cristo vivo y poderoso. Entonces no perdonamos, no esperamos, no guardamos esperanza, no obedecemos, damos por perdida la situación. 6 y último. Nos permitimos pecar intencionalmente. Nos permitimos pecar intencionalmente. De por sí, si Cristo está lejos, ni cuenta se da. Obviamente ninguna de estas actitudes sobreviven si creemos que Cristo está presente. Si creemos este libro, si creemos lo que estamos leyendo en Hechos, ninguna de estas 6 actitudes sobreviven. Así que, concluyendo, espero que cualquier tentación a caer en el deísmo pragmático, Dios está lejos, Cristo está lejos, yo no lo veo, pues continuemos. Espero, hermanos, que hoy la palabra de Jesús, de estar presente, dirigir personalmente su iglesia, cale hondo en nuestro corazón. Jesucristo dijo: me seréis testigos. Eso lo vimos en Hebreos 11 y 12, el capítulo de los héroes. ¿Cómo fue que conquistaron? Puestos los ojos en Jesús, corrieron con paciencia la carrera. Puestos los ojos en Jesús. ¿De qué sirve poner los ojos en alguien que no está? Cristo está. Y por medio de fe
Miramos que ahí está adelante, abrió brecha, ahí abrió camino hasta la gloria. El camino está abierto. Jesucristo llega y dice, me serán mis testigos. Síganme. La misión de la iglesia no es la misión de la iglesia. Bueno, vamos a ponerlo así. La misión de la iglesia es la misión ¿de quién? De Cristo. Nuestra misión no es nuestra misión, hermano. Nuestra misión es la misión de Él. Nosotros no nos redimimos a nosotros mismos e inventamos un plan y vamos a hacer una iglesia grande y lujosa. Es Cristo, hermano, lo único que estamos sirviendo. Me serán testigos. Y para que seamos efectivos, hermanos, perdón, para que no seamos efectivos, Satanás necesita hacer algo con usted y con todos nosotros. ¿Qué es lo que Satanás necesita hacer? Para que no seamos efectivos, nos necesita separar de nuestra cabeza. Necesita separarnos de nuestro capitán. Necesita que usted se olvide de que Cristo está presente. Necesita que nosotros nos convirtamos en deístas nada más. Allá está Dios, lejos. Sigan hablando de Dios, no importa, dice Satanás. Sigan haciendo cultitos, a mí me gusta. Sigan fingiendo que son cristianos, cristianitos, sean buena gente. Me gustan los cantos. Si hacemos iglesia, hermanos, sin entender de que todo esto se trata de Cristo, somos meramente deístas, siguiendo rutinas, sin la cabeza, sin el Señor, sin el capitán, sin el Salvador. La pereza, la apatía, el temor a los hombres no perdura, no sobrevive en presencia de Cristo, hermano. Y si usted ha luchado con estas cosas, aquí está Jesucristo esperándote. Mire a su Señor mirándote a ti. Cristo te está observando a usted, a los ojos. Cristo está observando a todos nosotros. Y sabe, si cualquiera de estas 6 evidencias de ser un deísta en la práctica, si lo ha tentado a usted. Y Cristo nos está diciendo a todos, sean mis testigos. Y si la apatía, la pereza, el temor, cualquiera de estas cosas nos está frenando, hermanos, dígaselo a Cristo, perdóname, porque ninguna es válida ante aquel que dijo, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna de estas cosas valen. Iglesias deístas fácilmente se desvían. Nos damos el lujo de volvernos criticones, chismosos, qué sé yo, apáticos, cumpliendo rutinas. Eso es la iglesia deísta. Hermanos, oremos que Dios nos libre para siempre de la tentación de caernos en el deísmo pragmático, viviendo como si Dios y Cristo estuvieran lejos. El libro de Hechos está lleno del llamado arrepentidos y creed. Arrepentidos y creed. Querido hermano, querida hermana, ánimo. Cristo está con nosotros y nosotros estamos con Él. Seamos sus buenos representantes en este mundo, sus buenos testigos.
¿Cuántos dicen amén? Oremos. Gracias, Padre, y gracias, Jesús, por tus palabras de ánimo. Padre, confesamos lo que ya tú sabes, porque tú ves nuestro corazón. Seguramente algunas o muchas de estas actitudes malas nos han tentado, nos han perseguido. Lo confesamos, Señor, y pedimos tu perdón. Y pedimos, Señor, que tú nos libres y que nos ayudes en todo momento de todo el día a sentir, a ver tu presencia, a ver a Cristo yendo delante de nosotros, llamando, haciéndonos el llamado. Me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Padre, oramos también que tú levantes testigos especiales, evangelistas y misioneros de esta iglesia, Padre. Padres que animen a sus hijos y los entregan al testimonio de Cristo, por favor. Nuestro deseo es ser una iglesia, una congregación fiel, agradecida y amorosa a nuestro Señor Cristo que murió por nosotros. Sé tú glorificado, Jesús, en nuestras vidas personales, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. En tu nombre oramos. Amén.